Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para informar diversos acuerdos que el día de hoy se tomó por parte de la Junta de Coordinación Política, en la que, como ustedes tienen conocimiento, esta semana deberá de sesionarse los días martes, miércoles y jueves de esta semana, es decir, se adiciona el propio miércoles para la celebración de asambleas plenarias. En consecuencia, la reunión del día de hoy de la Junta de Coordinación Política es también para agendar los próximos 3 días de sesiones. Ya se ha tomado el acuerdo de que aquellos dictámenes que en este momento tienen publicidad se transite durante el transcurso de esta semana y que sean a su vez la prioridad para el desahogo de temas. Pero de igual modo, hacer suya la Junta de Coordinación Política 3 puntos de acuerdo. El primero de ellos para el día de mañana, que busca precisamente detener el problema del alto precio del huevo y en el que se exhortará a diversas autoridades, entre las que se incluye la Secretaría de Economía y Zagarpa, para efectos de que se tomen las medidas conducentes y que aquello que en este momento trae un perjuicio directo al bolsillo de los ciudadanos se ataque de inmediato. Por otro lado, para el próximo miércoles, un punto de acuerdo en el que se busca que exista un respeto a las garantías y a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, principalmente relacionados con el estado de Baja California Sur. Para el próximo miércoles se tome a su vez un punto de acuerdo en el que se busquen alternativas para sancionar de manera muy puntual a todos aquellos expendedores de gasolina que no están vendiendo los litros de a litro, para ser precisos. El próximo miércoles se presentará un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política que se estará elaborando en este tenor para que exista una sanción a todos estos expendedores de gasolina que generan un robo hormiga que pega de manera directa en el bolsillo de los consumidores. Aprovecho para señalar que ligado a esto se ordenó que la mesa directiva de la propia Cámara de Diputados solicite un análisis jurídico de la reforma en materia de hidrocarburos, de robo de hidrocarburos, que nos llega por parte del Senado de la República. Esto en cuanto a que sea, dado que se trata de una nueva ley, que se revise la constitucionalidad de la misma a efecto de que no exista ningún vacío que pudiese generar que las sanciones posteriormente pudiesen ser impugnadas por inconstitucionalidad de esta ley. Es decir, como tienen ustedes conocimiento, el Congreso de la Unión requiere de fundamentación en el artículo 73 para la emisión de cualesquier ley, en específico sin mencionar que tiene o no el sustento constitucional. La revisión iría en ese sentido. Más sin embargo, por lo pronto, para el próximo miércoles sí se emite un punto de acuerdo por parte de esta Junta de Coordinación Política en el sentido de que se sancione a todos los expendedores de gasolina que no estén enajenando litros de a litro. Esos son los temas que el día de hoy fueron analizados por parte de Junta de Coordinación Política. Aprovecho para mencionarles que en materia de transparencia hemos recibido la Ley General de Transparencia y turnada
para dictamen a la Comisión de Gobernación y de opinión a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. La intención de parte de la Junta de Coordinación Política, de los coordinadores de la Junta de Coordinación Política, es que se inicie su revisión a la brevedad. El próximo miércoles ya está convocada la Comisión de Gobernación para analizar diversos dictámenes y que la intención sea que ese mismo miércoles se instale en permanente, el próximo miércoles, la Comisión de Gobernación para iniciar de inmediato el análisis de esta Ley General de Transparencia, con la finalidad que, tal como fue comprometida por los diversos grupos parlamentarios, pero en especial por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Fabio Beltrones, la intención de Cámara de Diputados es que antes de concluir este periodo ordinario, el 30 de abril, se llegue a resolver sobre esta ley general en materia de transparencia. Esos serían los asuntos principales que fueron abordados por parte de Junta de Coordinación Política. Tenemos 12 sesiones de aquí al 30 de abril, incluyendo la sesión del día de mañana, por lo que traemos una programación y una planeación muy clara sobre los asuntos principales a resolverse aquí en Cámara de Diputados. Adrián Capula, de UNO TV. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿existe alguna sospecha o duda respecto a esta ley que se recibió de robo de hidrocarburos, por lo que están pidiendo este análisis jurídico, por evitar el vacío que tuviera algunos vacíos y que pudiera dar motivo a una impugnación? ¿Existe duda de parte de ustedes? Por eso se está pidiendo este análisis. Y segundo, usted anduvo por allá en Acapulco. ¿Qué opinión le merece el anuncio que hizo? Sí, en la Comisión Nacional Bancaria, anduvimos por allá. Señor, preguntarle qué opinión le merece y hacia dónde apunta esta decisión del gobierno federal, este anuncio de hacer recortes preventivos para el gasto público en el 2016 y sobre todo construir un presupuesto desde cero y no inercial como se tenía costumbre hacerlo, y si esto va a provocar un año pues de apretarse demasiado el cinturón, de mucha austeridad. Bueno, con relación al primer asunto, como ustedes tienen conocimiento, la minuta que nos envían de parte del Senado de la República trae reforma al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales a nivel federal, y a su vez emiten una nueva ley. Esta nueva ley, nuestra duda es si existe o no la atribución constitucional para ser emitida por el Congreso de la Unión. La preocupación es que posteriormente pudiera ser impugnada por inconstitucional la propia ley al no tener el soporte expreso en el 73 constitucional. Por lo mismo, no ha sido en este momento todavía turnada a comisiones. Lo que se solicitó es un análisis de mesa directiva para que no sea turnada a comisiones hasta que no tengamos este dictamen en lo particular, independientemente que cada uno de los grupos parlamentarios empecemos a analizar alternativas para que de ninguna manera quede sin sancionarse el robo de combustibles. Eso es indiscutible. Y por otro lado, con relación al anuncio del señor presidente de la República, con relación al tema de presupuesto base cero, hay que recordar que hablamos de un compromiso de todos en el que cada uno debe de aportar. Y qué mejor que esa manifestación por parte del señor presidente de la República y que en la parte ya específica por parte del secretario de Hacienda, así fue señalado, de buscar un presupuesto base cero, es decir, verificar en su totalidad, de acuerdo a los ajustes presupuestales, qué debemos de prepararnos para el 2016, dado que la baja del precio del petróleo no es una situación de hoy para que se resuelva de hoy para mañana, y cómo ir generando una mayor, que esto no perjudique ni área social, ni de seguridad,
ni obviamente que nos pegue en el empleo principalmente, pero esa sería la revisión que le corresponde ya a la siguiente legislatura. No hay que dejar pasar que la siguiente legislatura, el 8 de septiembre, es decir, a una semana de haberse instalada, va a recibir el proyecto de presupuesto de egresos. Entonces, ese proyecto de presupuesto de egresos, dada su naturaleza, su nueva composición, atinadamente el señor presidente anuncia el cómo deba de irse construyendo para que no nos agarre el cambio de legislatura y en especial el próximo 8 de septiembre sin tener las bases de cómo se fue construyendo un presupuesto para el 2016. Don Ricardo Palacios, de Summa Legislativo. Diputado, buenas tardes. Primeramente preguntarle por qué no se ha turnado el dictamen de la Ley de Aguas a las comisiones, como se había acordado, y bueno, también qué piensa usted del exhorto que hacen los diputados ayer del PRD acerca de que se puede esperar todavía un albazo legislativo si es que esta ley no se turna de nuevo a las comisiones respectivas. En primera instancia, hay que recordar que para que un dictamen se regrese a las comisiones correspondientes, la petición debe de venir de las propias comisiones. Mas, sin embargo, aquí lo que sí ha quedado sumamente claro, y así ha sido en la instrucción de la Junta de Coordinación Política, es que se reciba a todos los interesados. Es decir, en este momento, las comisiones correspondientes van a iniciar un ejercicio para escuchar a todos los interesados, tanto aquellos que presentan algún documento por escrito como aquellos que deseen en ese ejercicio tener un mayor contacto. Si ustedes recuerdan, de parte de las propias universidades y en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México, se recibieron algunas observaciones que es muy importante escucharlas para ver de viva voz. Y no hay ningún albazo. Los que andan buscando albazo es que andan buscando una excusa para generar un espacio político donde de ninguna manera hay la menor intención por parte de esta Cámara de Diputados de ningún albazo. Que estén total y absolutamente tranquilos. Es el compromiso, además de todos los grupos parlamentarios, y así como no se privatizó el petróleo, de ninguna manera se pretende privatizar el agua. Creo que eso lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Buenas tardes, diputado. Sí. Buenas tardes. Diputado, en la ruta crítica que marcó respecto a la ley de transparencia, ¿existe por parte de los diputados un condicionamiento al Senado para que allá se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción y aquí transparencia? Muy de la mano con esto, ¿qué va a hacer la Cámara de Diputados ante el dique que se ha convertido el Senado, frenando la mitad de las minutas que le han enviado para allá? Según datos de la presidencia de la Cámara de Diputados, son 100 de 190 las que están congeladas. Y finalmente, si me hace favor de dar un posicionamiento respecto al franco desafío que hace la CENTE en el estado de Oaxaca para boicotear las elecciones en junio entrante. Gracias. Primero, lo del dique en el Senado usted lo pronunció, no nosotros. Pero lo que sí, a ver, de ninguna manera se está condicionando la aprobación del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción de la Ley General de Transparencia. Tenemos que irlo trabajando en paralelo. Yo quisiera recordarles que dentro del comité que rige el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción está el propio Instituto Federal de Acceso a la Información. La propia naturaleza del sistema anticorrupción prevé la liga directa con la ley en materia de transparencia. Por lo mismo, para nosotros es muy importante que en este periodo de sesiones también avance la reforma constitucional, que al ser reforma constitucional requiere que pase a aprobación de las legislaturas locales para posteriormente procesar toda la legislación ordinaria. En el caso de esta Ley General de Transparencia, no hay que olvidar que la Ley General fija los principios y posteriormente habrá que modificar la Ley Federal en materia de acceso a la información como las leyes locales para que sean y se adecúen a esta Ley General en materia de transparencia. Por ende, no está condicionada, pero debe ser lo óptimo, que
se emitan en paralelo la Ley General de Transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción, que quisiera recordarles que así como esta Ley General de Transparencia trae una aprobación muy importante del Senado de la República, es decir, que existieron los consensos hacia el interior en ese sentido, la minuta de reforma constitucional que nosotros les enviamos lleva un 94% de aprobación de los diputados integrantes o que fueron ese día, que estuvimos ese día en la sesión correspondiente, pero a su vez ha recibido el beneplácito de las organizaciones no gubernamentales que participaron en ella. Por lo tanto, lo óptimo es que ojalá transiten en paralelo una y otra. Y con relación a lo de la CENTE, nosotros insistiríamos, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer al Instituto Nacional Electoral y que en consecuencia las elecciones en Guerrero avancen, sin lugar a dudas. El Instituto Nacional Electoral nos tocó formarlo como legisladores en el momento oportuno y ahora por otro lado es apoyar las decisiones del Instituto Nacional Electoral para que el próximo 7 de junio tendremos elecciones en todo el país. Elizabeth Rodríguez, de Notimex. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Yo le tengo 3 preguntas. La primera sería sobre la iniciativa que mandó Cámara de Diputados sobre las sanciones al robo de gasolinas en diputados. ¿Qué va a pasar con ella? O sea, yo sé que es del Senado, pero ¿qué va a pasar ahí? Esa es una. La otra, me gustaría su opinión con relación al movimiento que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas de que es necesaria crear una nueva constitución. ¿Está de acuerdo con ello, usted que es especialista en la materia, y qué opinión le merece? Y la tercera es con relación al fallecimiento del hijo del perro aguayo del luchador que murió en el ring en un accidente, si se puede legislar en esta materia para prevenir este tipo de casos y también no culpar en este caso al otro luchador que ahora está acusado de homicidio culposo cuando ustedes están ejerciendo su trabajo, ¿no? Estaban en una lucha, en un evento deportivo. Gracias. Con relación a su primera pregunta, la minuta de nosotros en el Senado que sanciona el robo de hidrocarburos está pendiente de dictaminación. Lo que sí de ninguna manera es deseable es que entremos entre Senado y diputados en un desacuerdo que logre, que lo único que consiga es que no se sancione el robo de combustibles. Todos estamos por ello. Habrá que ver técnicamente qué es lo más viable para que se procese. En su momento se tendrá comunicación con el Senado de la República para ver las diversas alternativas. Nosotros estamos primero esperando el dictamen del jurídico de mesa directiva que nos va a dar una base mucho más sustentable para la reunión correspondiente con el Senado. Por otro lado, con relación a Cuauhtémoc Cárdenas y la nueva Constitución, Cuauhtémoc Cárdenas merece todo nuestro respeto, indiscutiblemente. Pero lo que sí les puedo señalar es que la Constitución vigente, al punto que hemos llegado, ha costado mucho llegar a este punto. Posteriormente, quizás podrá hacerse análisis de qué es conveniente o no verse en un contexto completo, pero fue muy complicado llegar al articulado constitucional que en este momento tenemos. Creo que hay que dejar que se asiente este nuevo ejercicio constitucional antes de hablar de una revisión completa de la propia Constitución. Es decir, nos llevó a reformas estructurales con transitorios muy complejos que nos ha ayudado a ir generando una dinámica de nueva legislación y creo que en este momento no sería el momento más oportuno para hablar de una nueva Constitución. Y por último, le confieso que no conozco exactamente la materia relacionada con el asunto aquí de la lucha libre. Lo que sí les puedo asegurar es que debemos de atender si el asunto es local o es federal y coadyuvar con cualquiera de las instancias para que se tengan las providencias necesarias, para no andar sancionando o pretendiendo sancionar por negligencias,
sino evitar las negligencias, como la que pues todos vimos ahí, y la mayoría de ellas tratando de ayudar ellos mismos a su compañero con el margen que tenían ahí a su alcance. Estoy seguro que ninguno de ellos actuó ni por la más remota idea de mala fe. Primero analizar, antes de jalarlo como tema eminentemente federal. Por último, el señor Jorge Chaparro, de Efecto TV. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Yo le quisiera preguntar, pareciera que el Senado trae una doble agenda comparado con la Cámara de Diputados, es decir, no revisaron la minuta que envió Cámara de Diputados en materia energética y así ha pasado con otras iniciativas. ¿No se está duplicando el trabajo de los legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Es decir, pareciera que van por vías separadas. Y la segunda pregunta, me gustaría ver si me puede regalar una opinión respecto de los homicidios que se registraron este fin de semana en Chihuahua. Hay dos encuestadores del INEGI que fueron asesinados en la Sierra Tarahumara y dos militantes del PAN en Ciudad Juárez. Me gustaría conocer su opinión si no estamos viendo un escenario de recrudecimiento de la violencia en este estado y lo que puede generar para las elecciones de junio próximo. Gracias. Yo quisiera recordar que hemos aprobado en esta legislatura, solo en esta legislatura, 27 reformas constitucionales. Y de esas 27 reformas constitucionales hay 15 que ya han sido transitadas por ambas cámaras. Es decir, tanto Senado como nosotros aprobamos reformas constitucionales. ¿A qué me refiero? Son mucho más las coincidencias que las diferencias, sobre todo en los temas estructurales. Y este tipo de asuntos, que es el robo de hidrocarburos en lo particular, estoy seguro que vamos a poderlo salvar con el diálogo, pero sobre todo con la fundamentación jurídica, porque en materia penal no se puede ser medio delincuente, o eres delincuente o no eres delincuente. Se llama tipicidad del delito y tienes que ser muy cuidadoso en esto. Y lo que más lastima a la sociedad se llama impunidad. Y muchas veces proviene la impunidad de una mala estructura de la propia legislación. No es culpa del juzgador, es culpa del legislador que no está adecuando debidamente la legislación. Ese es el análisis que nosotros queremos hacer en este punto en lo particular. Y por el lado del recrudecimiento de violencia, las estadísticas marcan que hay grandes avances en materia de seguridad en el país, eso es indiscutible, pero que también, y debemos de señalarlo, que en etapa electoral tenemos que ser mucho más cuidadosos, sobre todo donde existe un cambio de mandos a nivel estatal. Por lo mismo, estoy total y absolutamente convencido que hay una gran coordinación entre las autoridades federales y estatales para brindar seguridad, y que es preocupación del gobierno de la República ese sentido. Tan es así que el día de ayer el coordinador en el Senado de la República del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa, toma como una prioridad del Senado de la República, y así lo hemos manifestado nosotros como en la Cámara de Diputados por parte del coordinador Manuel Fabio Beltrones, la importancia de resolver la reforma constitucional sobre mando único, nuevas atribuciones y supresión de ayuntamientos ligados a delincuencia organizada. Ese es y será una prioridad del Estado mexicano. Por último, ahora sí, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Gracias. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. Dos preguntas. Una, lo que se refiere a este problema que se está viviendo con los agricultores ahí en San Quintín. ¿Cómo lo ven desde la óptica de los legisladores? ¿Como un problema político? ¿Como realmente un problema laboral? Porque pues estos sucesos ya tienen muchísimo tiempo y no se había hecho esta manifestación tan fuerte. Y también sobre este caso de las sanciones a las gasolineras que despachen menos de litro, ¿a quién realmente va enfocado el castigo? ¿Al despachador, al concesionario o a quién? Porque finalmente los que dan la cara aquí
y reciben órdenes son los despachadores. ¿Cómo va a quedar así de claro? Gracias. Con relación al primero de los temas, señalábamos que el día próximo miércoles se emite un punto de acuerdo en ese sentido, sancionando las situaciones que han generado primero irregularidades laborales. Antes de cualquier situación de índole político, tenemos que atender la parte eminentemente laboral, de perjuicio y excesos en ese sentido. A su vez también el punto de acuerdo ha sido mencionando la necesidad de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, del área correspondiente de Derechos Humanos. Y tu segunda pregunta, perdón. No hay que olvidar que hay una regulación y un control en el caso de los expendedores de gasolina. Entonces, las máquinas creo que son de manera directa desde donde proviene esa evaluación. Entonces, obviamente la intención es irnos sobre el concesionario, no de ninguna manera estar pretendiendo sancionar al propio despachador. No es la intención. Hay una concesionaria que tiene como tal una concesión y que tiene que regularse por disposiciones muy estrictas sobre ello. Lo que sí es que tenemos que cuidar al consumidor si no está recibiendo litros de litro. Muchas gracias.